Y he leído por ahí, su primera experiencia en investigación fue en el subsuelo de Río Tinto, buscando vida a nivel de microorganismos y bacterias, subsuelo este que es el más parecido al suelo extremo de Marte. José Antonio Rodríguez Manfredi está casado con una ingeniera y se conocieron, lo típico, en la Universidad de Sevilla. Reside en Madrid, aunque por su contacto e implicación con la NASA, pues pasan largas estancias los dos en California. El conferenciante de hoy es un gran valor científico para España, para nuestro país. En una entrevista periodística de hace unos 3 meses, cuando le dieron el premio en Sevilla, él decía, y leo textualmente: para mí sería rápido tomar la decisión de aceptar las ofertas que tengo de modo permanente en los Estados Unidos, pero no es la solución que busco. Quiero ayudar y arrimar el hombro a que estos trabajos se hagan en España. La conferencia de hoy se titula Aventuras y desventuras de la exploración de Marte. Ahora después de esto, ¿qué digo yo? Bueno, muchas gracias a todos por asistir, gracias a la agrupación por haberme invitado. Para mí es un placer. Antes lo comentábamos, yo creo que hoy van a confluir esa pasión por un lado con esa pasión por otro lado, aquí pueden saltar chispas. Y como además estamos así en familia, interrumpidme en cualquier momento, si hay alguna cosa que no quede claro, si hay alguna duda que os quede, alguna curiosidad, decídmelo, paradme y lo vamos comentando. Vamos a hacer esto un tipo de diálogo si tenéis, ¿no? Yo os voy a contar algunas cosas de la vida en el universo, de la búsqueda de vida en el universo y concretando en última instancia en Marte, ¿no? En el planeta Marte, que ahora además también con un poco de suerte, porque también hay que sumar la suerte a todo esto, aterrizará el próximo lunes, aterrizará la misión InSight de NASA. Por eso antes me estaban invitando, pero me tengo que ir a Estados Unidos en breve para estar allí para ese momento. Con lo cual, toda esa pasión, toda esa experiencia que a lo largo de los años he ido adquiriendo es lo que trato de ahora compartir con vosotros. Y si más allá de todas estas cosas que pongo aquí os surgen dudas en particular, reconvertimos rápidamente la charla en un diálogo y las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, déjame hacer primero una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí, aficionados de una manera u otra, cuántos pensáis que hay vida en el universo? Levantad la mano. Y que no hay vida en otro extremo, quiero decir, en otro punto del universo más allá de la Tierra. Claro, al final el foro es muy propicio para eso. Me he encontrado en algunos otros foros en donde hay gente que con todo mi respeto y además también con todo el valor del mundo considera que no hay vida más allá del universo. ¿Por qué os hacía esta pregunta? Porque en el contexto en el que nosotros nos planteamos la exploración espacial, el contexto en el que nosotros nos planteamos la exploración espacial es en el de explorar y tratar de buscar esas respuestas a las grandes preguntas que desde el comienzo de la humanidad, desde que la humanidad era mínimamente consciente de sí misma, salía de esas cavernas y se encontraba con cielos como estos, en donde... ¿Lo oís bien, verdad? ¿Tenéis un puntero? Bueno, puedo señalar... Bueno, este cielo lo conocéis, ese tipo de imágenes son muchísimo más familiares para vosotros que para mí. Entonces, gracias. Cuando nos planteamos que en el universo hay del orden de 2 billones con B de galaxias y que cada galaxia puede tener del orden de 200.000 o a 400.000, dependiendo de la galaxia, de estrellas y que cada una de las estrellas pues tendrá su correspondiente juego de planetas asociados, resulta difícil pensar, al menos en términos estadísticos, que la vida es tan singular y que nosotros somos tan únicos y tan especiales como que haya solo aquí en este planeta, ¿no? Para nosotros los astrobiólogos, aquí en el Centro de Astrobiología, nosotros pensamos que la vida es una evolución, una consecuencia de la evolución del universo.
Al fin y al cabo, pues cuando se produce el Big Bang, se producen las distintas generaciones de formaciones de estrellas, de sistemas planetarios, asociados y demás, pues al final hay una propagación de la materia más o menos homogénea en las distintas direcciones, ¿no? Por entre comillas, del espacio. Y que al final, bueno, pues se producen nucleaciones de materia que terminan formando primero las estrellas, luego el planeta, pero realmente no hay una gran diferenciación específica, no hay una anisotropía específica en el universo. De modo que al final pensamos que lo que aquí ha ocurrido en la Tierra, estamos hablando de a lo largo de de muchos millones de años, de los 13.800 millones de años del universo. Lógicamente no se han dado siempre todas las condiciones, pero simplemente por un número estadístico, si pensamos que hay un 10 elevado a 25 ceros, o sea, 1,00025 ceros, estrellas y correspondientes planetas en su caso, ¿vamos a ser nosotros los únicos y más singulares? Pensamos que no, y es por lo que estas grandes preguntas, que antes, bueno, ahí hay algunos datos que surgen de las observaciones y demás, de esto ya lo tenéis conocido. Pues estas grandes preguntas, decía, son las que desde el primer momento hace 6.000 años en Egipto, o un poco más cercano, 4.500 o 5.000 aquí en el Neolítico Europeo, por no aburriros. La civilización maya hace casi 3.000 años. Son más o menos las mismas preguntas que se ha estado haciendo el hombre. La que se ha estado haciendo el hombre entonces y que se hace ahora también. Al fin y al cabo, yo creo, y eso es, si queréis, una visión particular, lo mismo que nos llevó a que un señor se embarcara con mayor o menor conocimiento de causa en 3 barcos, bueno, en un barco, y cruzara el océano sin saber qué es lo que había en el otro extremo, ese espíritu de exploración que lleva también a exploradores a ir a la Antártida o al Ártico, o en fin, las distintas civilizaciones que han habitado, que lleva a tratar de averiguar, tratar de conseguir respuestas, es lo mismo que en ese momento se planteaban y es lo mismo que nos lleva ahora a tratar de buscar esas respuestas. En resumen, son las mismas preguntas de siempre, es la misma esencia. El hombre, por naturaleza, en su código genético, tiene necesidad de saber, tiene necesidad de buscar respuestas a las preguntas que siempre nos hemos hecho. Lógicamente, cuando se inventa el telescopio, se da un paso muy grande, puesto que a partir de ahí las estrellas estaban un poquito más cerca. Vosotros eso lo conocéis mejor que yo, muchísimo mejor que yo. En resumen, nos planteamos estudiar el universo buscando esas respuestas que desde siempre han existido y que ahora la tenemos mucho más presente, si acaso, porque resulta más fácil salir de nuestra Tierra. ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay vida más allá de nuestra frontera en Marte o en donde quiera que sea? ¿Cómo ha surgido la vida en el universo? Esas son las grandes preguntas que nos hacemos desde la astrobiología y que como primer paso ahora tratamos de abordar yendo a otros planetas. Pero ¿por qué vamos a Marte? Vamos a empezar ya a ir concretando. ¿Por qué vamos a Marte? Vosotros conocéis bien lo que es el área de habitabilidad, la zona de habitabilidad de una estrella, ¿verdad? ¿Conocéis esos conceptos? El botón está aquí. Muy brevemente, para cada tamaño de estrella se define una determinada región en donde se dan las condiciones adecuadas para que pueda existir la vida. ¿Pero qué significa eso en realidad? El 100% de los casos de vida que conocemos sobre la superficie del planeta, de nuestro planeta, están asociados al agua. Al agua, y aquí está la clave, líquida. El agua líquida porque es el medio por el que se produce el intercambio de los electrones en las reacciones químicas y se favorece toda esa, en resumen, química molecular. ¿Qué ocurre si un planeta estuviera demasiado cerca de una estrella? Pues que la temperatura subiría tanto, ya tengo calor, la temperatura subiría tanto que haría que el agua se vaporizara.
Si por contra nos alejamos de la estrella, llegará un punto en donde el agua, la temperatura bajaría tanto que el agua estaría fundamentalmente en estado sólido. Si el agua es clave que esté en estado líquido, tenemos que buscar el rango asociado a cada una de las estrellas en donde se dan esas condiciones de temperatura. Pero ahí no acaba la cosa. Para que un planeta pueda tener esas condiciones que antes estábamos comentando, es necesario además también que tenga un tamaño particular. Si el tamaño es demasiado pequeño, ocurre que la gravedad del planeta es insuficiente para retener a la atmósfera. Cuando no retiene la atmósfera se va perdiendo, como es el caso de hecho de Marte. La atmósfera se va perdiendo y entonces empieza a sufrir buena parte de la radiación incidente de la estrella. Por otro lado, no es capaz de tener una cierta dinámica necesaria que la proteja, que también es importante. Si por contra el planeta es muy grande, la gravedad es por tanto muy grande, mucho mayor, tanto como para atraer incluso a los átomos más ligeros. Las atmósferas están altamente nutridas de hidrógeno, de helio, de los elementos más ligeros. Hasta el punto que incluso la presión también aumenta. En esas condiciones de presión tan elevada y de alto contenido de hidrógeno y helio, ocurre que la química que se produce en ese entorno es altamente reductora. No es oxidante. Si os acordáis del colegio, el potencial redox, os acordáis de los flujos de las reacciones, pues en ese caso la atmósfera sería altamente reductora. En resumen, por no agobiar un poco con todos estos datos, para que un planeta se pueda decir, entre comillas, que cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad, es preciso que esté a una determinada distancia particular, en un rango particular de su estrella, que eso es lo que llamamos la zona de habitabilidad. Es necesario que tenga un determinado tamaño, ni muy grande ni muy pequeño, y además todos los datos, todos los condicionantes asociados a la vida, que son asociados a la vida tal y como lo conocemos en la Tierra. Ahora haré una particularización sobre esto. Quiero decir que disponga allí en su entorno de los elementos básicos que entendemos básicos para la vida, que son los famosos CHOMS, ¿os suena? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. CHOMS, todo junto con los símbolos químicos, son el conjunto, el paquetito mínimo de elementos necesarios para que la vida, tal y como nosotros la conocemos, insistiré una y otra vez en la coletilla de tal y como nosotros la conocemos, se pueda dar. Además de eso, necesitamos que haya una fuente de energía. El planeta debe tener su propia fuente de energía y su propia dinámica para que mantenga un cierto calor y el agua esté en estado líquido, por un lado, y ya eso sería ideal, que encima hubiera un campo magnético que nos previniera, o sea, que evitara que la radiación suya de la estrella, la radiación incidente de la estrella llegara a la superficie y pudiera ser dañina, por tanto, un entorno benigno, y que además también pues, se den esas condiciones que antes hablábamos para que esté el agua. Esos son los elementos, entre comillas, mínimos, necesarios para que un planeta pueda tener las condiciones, lo que llamamos ser potencialmente habitable. ¿Hasta aquí bien? Bien. El caso de Marte está ahora mismo, está en el límite de tamaño, o sea, si acaso es un poquito pequeñito para lo que nos gustaría que fuera, de estos términos que hemos estado hablando antes, y está en el límite también de la estrella. Pero reúne las condiciones en el límite como para que pudiera haber sido habitable. Siempre me preguntan, ¿pero habéis encontrado vida ya y no nos lo habéis dicho, verdad? No hemos encontrado vida, pero no descartamos la idea de poderlo hacer en el futuro. Ahora después os comentaré una cosa. Antes decía una cosa importante, he insistido muchas veces. La vida tal y como la conocemos, es una coletilla que he utilizado mucho.
siempre me preguntan, bueno, algunas veces me preguntan, pero ¿y no se podría dar otro tipo de vida? Otro tipo de formas de vida. Nosotros, en este caso, tenemos que ser siempre muy cautos. Cuando hablamos de búsqueda de vida y demás, no podemos caer en el antropocentrismo que se llama, o el geocentrismo. El pensar geocéntrico, o sea, centrado en la Tierra, una visión centrada en la Tierra, el pensar que toda la vida que pueda existir en el universo pueda ser o sea asociada y similar a la vida en la Tierra. Es verdad, no podemos caer en ese fallo, ¿no? Por un lado, tiene sentido que nosotros empecemos a buscar lo que conocemos, pero siempre con la mente abierta. Quiero decir, siempre resultará muchísimo más difícil el llegar a cualquier otro planeta o a cualquier otro sitio, donde quiera que sea, y empezar a buscar cosas dando palos de ciego, sin saber realmente qué es lo que estamos buscando. Es por eso por lo que, en cierto modo, siendo consciente de que puede no ser la única forma, pero siempre tratamos de buscar patrones, metabolismo, formas similares a la de la Tierra. Pero insisto, siendo consciente de que puede no ser la única forma. Y después, por otro lado, también se han hecho en laboratorio muchos experimentos en los que se ha tratado de buscar formas de vida estable basadas en otros átomos, no en el carbono, que sabemos que es el elemento estable, nuestra vida está basada en el carbono, como por ejemplo el silicio. Es cierto que se ha hecho muchísimo hincapié en todo esto a lo largo de muchos años y se han conseguido moléculas simples basadas en el silicio. El problema surge cuando esas moléculas simples se trata de conseguir algo más evolucionado, más complejo. Una cadena, por ejemplo, una molécula simple grande de 300 bases o 300 kilobases no es estable basado en el silicio. Se requiere algo que el silicio al final termina no proporcionando. Es por tanto por lo que la estabilidad necesaria para moléculas complejas, y ya no hablo de cadenas de ADN bastante grandes, requiere una estabilidad que hoy por hoy solo es conseguida, por lo que sabemos, con el carbono como patrón de base. Por tanto, cuando nos planteamos el hecho de ir a buscar otro tipo de vida en Marte, y especialmente importante es esto, cuando hacemos misiones en donde tratamos de buscar algo, nos encontramos con ese problema, con que realmente no sabemos qué estamos buscando. Ejemplo, muchas veces cuando, no sé si habéis tenido la oportunidad de ir al centro de astrobiología, ¿alguno? ¿No habéis ido? ¿Habéis ido alguno? Bueno, pues allí hacemos muchas visitas y allí hay muchos árboles en el interior. Le digo normalmente a los chicos, ¿vosotros pensáis que eso está vivo? Un árbol. Pues lógicamente tú te acercas, lo tocas y dices, no es de plástico, es vida. Claro, aunque no hayas visto nunca ese árbol, tú sabes que cumple unas ciertas condiciones. Pero imaginad que nosotros llegamos a Marte y nos ponemos delante de cualquier cosa allí mirando para el suelo, algo blanco que aparece allí de manera distinta, el contraste. ¿Cómo podríamos decir si eso es una colonia de un determinado, yo qué sé, líquen si queréis, si no lo hemos visto nunca? No, tampoco nos vamos a quedar allí mirando a ver si aquello se va creciendo durante un montón de tiempo, porque incluso a lo mejor puede incluso crecer de una manera geológica. O sea, no tiene por qué estar, el crecimiento no tiene por qué estar asociado a la actividad biológica, puede ser geológica también. No tenemos, en resumen, un catálogo de 10 puntos o 15 o 3 o lo que sea, que diga si cumple A, el B, el C, el D y el F, esto está vivo. Señores, hemos encontrado vida. Eso no existe. No hay una definición de vida que nos permita hacer eso todavía. O sea, ni siquiera tenemos claro si hay algunas cosas que están vivas o no. ¿Alguno de vosotros podría decirme si un virus está vivo? Pues depende. Es que la propia comunidad científica no se pone de acuerdo si un virus es algo vivo o no. No. Necesita parasitar. Él no tiene maquinaria celular. La chupa. Pero él tiene sus propios mecanismos de acople y de funcionamiento. Bueno, no es ese el objetivo nos enseñaban en el colegio. Para estar vivo tiene que nacer, crecer, alimentarse y morir. Entonces el fuego está vivo, porque el fuego nace, se alimenta de oxígeno, de madera, no sé cuánto de esto, crece, por tanto, se reproduce, como digo, y muere.
En fin, no vamos a entrar en eso, no es el objeto. Pero ¿entendéis la dificultad de definir qué es la vida? Y por tanto, ¿cómo vamos a saber si lo que encontremos algo, cualquier cosa que encontremos en otro planeta está vivo? Es complicado, es muy complicado. Pero no obstante, en términos de la vida tal y como más o menos la tenemos definida, basada en la forma de vida de la Tierra, basada en el agua líquida, eso es claro, y con todas estas características que estamos diciendo, y este es el mensaje de esta primera transparencia, que solo llevamos, ¿cuánto? 20 minutos y llevamos solo la primera. Es necesaria, por tanto, perdón, es necesaria. Estamos dentro del límite y encima lo tenemos relativamente cerca, ¿no? Relativamente cerca. Son solo 9 meses a 21.000 kilómetros, o sea, del orden de, dependiendo de las posiciones orbitales, pero del orden de 500 millones de kilómetros nada más, lo que no necesitamos para llegar. En 1877 Schiaparelli, a través de observaciones, a través de telescopio, pues obtuvo este mapa en donde él creyó ver que había una cierta canales de irrigación que él asociaba a una inteligencia, o sea, estos son canales de irrigación y que ha sido una inteligencia lo que lo ha creado. Hasta hace muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, en los 70 y pocos, 60 y muchos, se pensaba que había una inteligencia allí. Alguien me decía antes que había estado 3 veces en la exposición de Marte en la Fundación Telefónica. ¿Visteis el vídeo cortito del nodo en donde en el 60 y mucho, 70 y poco, los científicos decían que había vida, que habían visto vida? En el 70 y tantos, o sea, 70 y muy poco, se pensaba que había vida. Afortunadamente, gracias al esfuerzo de las distintas agencias para poder poner en órbita alrededor de Marte o incluso en la superficie del planeta misiones, inventos, ingenios hechos por la humanidad, pues ahora ya tenemos información mucho más puntual. Esa carrera espacial en la exploración de Marte comienza allá por los años 60, como veis ahí. Y desde entonces pues ha habido casi 44, si no recuerdo más, misiones. Aquí no está todavía actualizada, cuando veamos si aterriza bien o no, entonces actualizaré la lista. Pero fijaos, desde los años 60, la Unión Soviética al principio y los americanos, ahora ya interviene, aparte de Rusia, la India, Europa, ya hay otros participantes más allá, han puesto muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero y muchísimo sufrimiento también, porque es que al final poner una cosa así en marcha tiene su esfuerzo y sufrimiento. Veis además también que al principio había mucho rojo, ahora ya hay más verde. Con ese código de colores he tratado de distinguir dos cosas. Rojo significaba no éxito. No estoy diciendo fracaso. No éxito significa que esa misión no cumplió los objetivos que estaban previstos. ¿Por qué he distinguido específicamente de no éxito de fracaso? Porque en este negocio, eso en todos en general en la vida yo creo, aunque solo sea para enseñarte cómo no debes volver a hacer las cosas, ya te está enseñando algo. Y eso es clave en este sector. Al principio teníamos un montón de no éxitos, algunos que ni siquiera llegaban a lanzarse, a salir de la órbita, otros que se perdía la comunicación. Hemos aprendido mucho, muchísimo, incluso de todas estas rojas. Afortunadamente ya hemos cogido el truco, parece ser, y ya somos capaces de mandar sistemas complejos. La Unión Soviética, bueno, ahora Rusia, todavía le falta algo, tenemos todavía ahí un cierto problema y no le ha pillado bien el truco a aterrizar. Pero la NASA, por contra, ya como sabéis, es capaz de aterrizar vehículos de 1 tonelada sobre la superficie de otro planeta. Y eso es un mérito impresionante, ¿no? Es gracias a todo eso que ahora, bueno, esto es tomada desde una misión que estaba acercándose a Marte, pero fijaos cómo ha cambiado el panorama desde 1964 con la Mariner 4. Esta fue la primera imagen que recibimos, que recibió la NASA de Marte, frente a, por ejemplo, esta de la Mars Express, en donde se ve perfectamente cada píxel equivale a 50 centímetros en el modo de máxima resolución, en la Mars Express. La MRO tiene incluso mejor capacidad. Cuando recibieron los científicos de la NASA esta imagen, dijeron, se parece a la Luna.
Claro, es que aquí con este color pues era bastante difícil. Y decían, no, parece que no hay vida. Es que aquí hay en medio un Corte Inglés así de grande como el de Nuevos Ministerios y tampoco se ve. Es que la imagen tampoco daba para más. Pero lo cierto es que a través de esas misiones se empezaron a recabar información sobre la atmósfera, tomando imágenes de esta mínima resolución, de esta mala resolución, pero aún así nos permitió hacer una cartografía de los accidentes geográficos que hay sobre la superficie, geológicos que hay sobre la superficie de Marte. Y ahora, gracias a todo eso, sabemos porque Marte y la Tierra tienen grandes similitudes. Pues, por ejemplo, tienen los dos planetas, perdón, los dos planetas se formaron a la vez. Son los dos de núcleo rocoso, como bien sabéis, y llega un momento en el que se produce una diferenciación geológica, que es lo que marca las últimas diferencias. Pero tanto uno como otro, pues tuvo en su momento Marte también un núcleo líquido que provocó además también ciertas erupciones y por tanto formaba volcanes. Una cosa muy curiosa de Marte es que, bueno, lo podemos ver aquí también mejor. Una cosa curiosa de Marte es que el planeta Marte perdió el movimiento de placas, el movimiento tectónico hace ya bastantes miles de años. Incluso antes de que el núcleo perdiera esa fluidez. De modo que, ¿qué ocurre en la Tierra, por ejemplo, cuando el magma líquido rompe la corteza y sale la pluma, rompe la corteza, como digo, y sale, y se produce una erupción? Pues sale, estalla, y luego, pues lógicamente se deposita. Como la placa tectónica se va moviendo, la próxima vez que la pluma vuelve a romper la corteza y sale por otro punto. Ese movimiento se va simultaneando con esa ruptura, de modo que al final lo que obtenemos son archipiélagos, como las Canarias, como Hawái o como cualquiera de estos, que son al final islas que se van formando por efecto volcánico a medida que la tectónica de placas se va moviendo, ¿verdad? En Marte no ocurre eso. En Marte esa tectónica de placas se paró hace muchos millones de años, de modo que cuando se ha roto por un punto, se ha formado esa erupción y la gravedad menor no ha traído tan fuertemente los materiales que eran eyectados a la atmósfera, tanto como si lo hubiera hecho aquí en la Tierra, de modo que pues se extienden un poco más. La siguiente vez que se rompe la corteza, se rompe por el mismo sitio y se forma un volcán sobre el volcán y se vuelve a depositar sobre las laderas del anterior, del primero. Y así ocurre varias veces, de modo que se va formando un volcán sobre un volcán sobre un volcán. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos, como ocurre en Marte, el monte Olimpo, que mide 3 veces el tamaño de nuestra montaña más alta, que además es por formación de fallas, el Everest. O sea, el monte Olimpo tiene 3 veces el tamaño de nuestro Everest, debido precisamente a eso que estamos diciendo del movimiento tectónico. Además, también para abajo se producen hendiduras grandes y por la erosión del planeta también se producen muy profundas. Si unimos al final, pues eso, Elas y Monte Olimpo, pues la diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo son del orden de 31 kilómetros. En el cráter que se forma, pues al final los grandes de estos cañones son tan grandes que nuestro cañón más grande, que es el cañón del Colorado, cabría atravesado, o sea, perpendicular al gran cañón que ponemos en Marte. En resumen, no voy a entrar en todos los detalles, solo haceros algunas menciones. Tanto la Tierra como Marte, como veis aquí, tienen un ángulo de inclinación similar, del orden de los 25 grados, 23 grados y medio, lo que hace que en Marte también haya estaciones. También hay el periodo de revolución de la Tierra, es muy similar al periodo de revolución del día de Marte, del orden de 24 horas, lo que nos facilita mucho la vida cuando estamos operando el vehículo allí en Marte.
Y fundamentalmente, quizás estos sean los datos más significativos. La atmósfera de Marte se ha ido perdiendo y la presión, por tanto, llega a ser del orden de un 1% de lo que tenemos en la Tierra. La temperatura media sobre la superficie del planeta Marte, bueno, lo que hemos registrado con el instrumento español a bordo de Curiosity es que la temperatura más alta viene a ser en verano, y sobre el Ecuador más o menos viene a ser del orden de los 2-3 grados, más 2 o más 3 grados. Básicamente pues como un invierno aquí, ¿no? Te pones una chaqueta y podrías sobrevivir. Pero en la temperatura mínima que hemos medido con el instrumento español, como digo, han sido menos 79 grados. Si nos alejamos del Ecuador, nos vamos hacia los polos, eso puede llegar a estar en torno a los menos 135 o menos 140. ¿Por qué os digo esto? Porque pensad además también cómo tiene que ser la electrónica, vosotros que estáis además también acostumbrados a estar a la intemperie y a sufrir las inclemencias, cómo tiene que ser la electrónica de todos esos inventos que mandamos a Marte cuando tenemos temperaturas tan bajas como los menos 130 en algunos casos. Cuando encima tienen una radiación ionizante del Sol que llega a saco directamente a la superficie. Cuando tenemos una presión de un 1%. Imaginad simplemente los motores que tienen que tener el rover para que aquello no cristalice cuando llegue el invierno y aquello no se rompa. Eso requiere enormes cantidades de dinero de investigación. Y es por lo que al final todas estas misiones son tan costosas. Y además también pues, porque esa radiación que antes os decía, si cogiéramos cualquiera de nuestros ordenadores y lo pusiéramos sobre la superficie de Marte, pues probablemente tardaría 3 o 4 segundos en quemarse por toda esa radiación que llega. De modo que al final simplemente las resistencias o los condensadores o los transistores o lo que quiera que sea, tienen que ser de una tecnología especial para que puedan sobrevivir a esos entornos. Una resistencia que puede costar habitualmente aquí céntimos, ¿no? Pues una resistencia con calificación espacial para que soporte todas estas condiciones puede costar del orden de 20 euros. Una resistencia. Cuando empezamos a hacer sistemas complejos como Curiosity, eso supone muchísimo dinero. ¿Veis? Al final es siempre esa investigación que hay que sacar adelante, es lo que hace que los sistemas ahora vayan muy por detrás de los sistemas que ahora mismo tenemos en la Tierra. El ordenador de Curiosity es equivalente a un PowerPC, ¿conocéis? Un PowerPC del año 96. Ese es el ordenador más potente que lleva ahora mismo Curiosity. El que va ahora, bueno, luego, en 2020, la otra misión que tenemos ya a punto de empezar a formar, ese es un poco más potente, pero aún así todos los procesos son muchísimo más optimizados, todos son los sistemas redundantes para que no haya problemas de un glitch por un rayo gamma que pueda llegar allí y la electrónica la queme, por aquello no dé al traste con la misión y por tanto tengamos sistemas redundantes para balancearlo. O sea, requiere una tecnología bastante sofisticada que hace que todo esto sea tan caro. En Marte una cosa, me he ido un poco porque antes estaba hablando de las cuestiones de similitudes entre la Tierra y Marte. ¿Veis cómo estos puntitos blancos que hay sobre la superficie en realidad son nubes de agua? En Marte hay nubes de agua. No llueve, obviamente, pero esto es propicio porque, ¿os acordáis lo que antes estábamos hablando de la necesidad de agua líquida? En Marte ya sabemos, gracias a todas esas misiones que antes os he enseñado, que hay agua, pero no hay mucha agua líquida sobre la superficie. ¿Os acordáis del diagrama este de fases del instituto, del colegio, en donde se mostraba la presión y la temperatura? Y decíamos, bueno, pues a la presión atmosférica, cuando va descendiendo la temperatura, el agua pasa de estado gaseoso a líquido y luego a sólido. Y eso iba variando dependiendo de la presión a la que lo sometíamos. ¿Os acordáis un poco de ese diagrama que se llama diagrama de fase? A esta presión que estamos diciendo, el agua pasa de estado gaseoso directamente a sólido, o al revés, de estado sólido que hay en el subsuelo de Marte, hay
hay hielo de agua, que en el momento en el que eso queda expuesto porque, por ejemplo, pase el robot y haga una pequeña hendidura o lo que quiera que sea con la pala que tiene, eso se sublima automáticamente. Cuando el agua está pura. ¿Dónde está la clave? Y aquí es donde radica la importancia de esos últimos resultados que tal vez recordéis, de los percloratos y todas esas cosas que antes hablaba. Cuando el agua tiene una concentración de sal, tiene un porcentaje de sal alto, el punto de fusión o el punto de sublimación varía. De modo que es lo que ocurre cuando metemos una cerveza en el frigorífico o una botella de whisky o lo que sea, algo que tiene mucho contenido en el congelador. No se congela, porque el líquido tiene determinados aditivos. Algo similar ocurre a esto. Cuando el agua tiene ese contenido de percloratos, que además también ocurre que no es demasiado maligno para la vida, el agua puede estar en forma líquida sobre la superficie durante un cierto tiempo. Y eso nos ha permitido albergar esperanzas de que pueda haber torrenteras de agua, como se ven en algunas fotos, y que alguna vez en algunos sitios en concreto donde la radiación solar queda apantallada por algunas rocas o alguna cueva, ahí pueda haber unas condiciones especiales para ello. Todo esto viene a que en Marte las condiciones, cada vez que vamos avanzando más en el conocimiento del planeta, nos vamos encontrando que no son tan adversas. Eso por un lado. Y segundo, nos encontramos con que la vida nos dice, en la Tierra, que es capaz de adaptarse a casi cualquier cosa. Hay vida en las toberas de refrigeración de las centrales nucleares. Hay vida en cristales de sal que se encuentran en algunas salinas. Hay vida que se encuentra en lo más profundo de la dorsal oceánica, en donde no llega la luz ni llega nada. Allí hay unas chimeneas y allí hay vida. Nos vamos a Río Tinto, en donde hay un pH del orden de 1 en algunos casos, en algunas zonas, y allí hay vida. La vida nos sorprende cada día más, adaptándose a ciertos entornos hostiles. ¿No va a haber vida, a lo mejor, en un planeta así? No hemos encontrado, como antes decía, pero realmente las esperanzas o las opciones cada vez se nos ponen más favorables. Bueno, muy rápidamente, la agencia, la NASA y la Unión Soviética, durante los primeros años, la década de los 60 y de los 70, pues en esa carrera también política y político-económica que se disputaban en la Guerra Fría, pues intentaban los dos tratar de ser los primeros en que llegaran al planeta y que descubrieran que allí había una civilización. La primera que realmente empezó a mandar imágenes de calidad y a proporcionar toda esa información fue esta, la Mariner, pero tengo que deciros que el primer cacharro, el primer invento del hombre que llegó, de la humanidad que llegó a la superficie del planeta, tenía la bandera soviética, y fue este vehículo que es pues realmente tonto, entre comillas. O sea, cualquiera de los juguetes que podemos encontrar hoy en cualquier juguetería tiene ya un microprocesador y tiene mucha más inteligencia, entre comillas, más que este. Ocurre que cuando, muy simultáneamente, casi a la vez, la NASA y la Agencia Espacial Soviética mandaron unas misiones, la Mariner y la Mars 2 y la Mars 3, la propia. Se mandaron los dos a la vez, pero había una diferencia. La diferencia está en que la de la NASA era un sistema que estaba comandado desde la Tierra, estaba supervisado desde la Tierra, de modo que desde aquí se le daban las órdenes de pues ahora haz no sé qué, ahora enciende las cámaras, ahora no sé qué, ahora toma una foto, ahora... Mientras que la soviética era mucho más todo preenlatado, cuando llega a tal punto hace no sé qué y se dispara y hace tal y hace todo esto como muy continuo. Las dos misiones llegan más o menos a la vez al planeta Marte, a la órbita de Marte. Cuando arranca la Mariner 4 sus cámaras y toma una foto, lo primero que ve es que aquello no era lo que esperaban ver. Allí había donde esperaban ver pues, el cañón, los cañones, los volcanes, las estas, veían una cosa borrosa. Y al principio de hecho pensaron, ya se ha jodido la cámara.
Después de analizar todo esto, vieron que en realidad lo que había pasado es que en aquel momento había una tormenta de polvo inmensa de estas que tenemos allí en Marte que cubren todo el planeta. De modo que dijeron, apágalo, y cuando se vaya la tormenta, pues seguimos. La soviética, la MAR, que además llevaban estos dos vehículos, eran dos, la Mars 2 y la Mars 3, cada una de ellas llevaba este pequeñito cochecito que era una cosa así, muy pequeñita. Llegaron, tomaron un montón de fotos porque todo estaba enlatado, todo era a piñón fijo. Llegaron, encendieron las cámaras, tomaron una foto fantástica de nada, de una tormenta de polvo magnífica, y llegó el momento correspondiente y lanzaron los vehiculitos estos para que aterrizara sobre la superficie. Claro, atravesaron una tormenta de polvo pues acojonante, con lo cual uno llegó a la superficie, del otro no se sabe nada, pero uno llegó a la superficie enviando muy útil información de todo ese descenso, se lo mandaba a la nave que estaba orbitando y la otra lo mandaba a la Tierra. Con lo cual, después de llegar a la superficie duró 20 segundos, pero la información que mandó durante esos 20 segundos fue clave para entender cómo era una tormenta de polvo en Marte. ¿Veis? Nunca es un fracaso, siempre te aporta algo. Y bueno, y aparte de eso, pues llegó y los soviéticos pudieron decir, nosotros hemos sido los primeros. 20 segundos te duró la alegría, ¿no? Pero hemos sido los primeros. Los americanos, la NASA con las misiones Viking, ahí sí que pusieron toda la carne en el asador, hicieron 2 misiones, era el investigador científico principal, era Carl Sagan, como aquí veis, y realmente fue impresionante todo el esfuerzo, todo el dinero. Esto dio trabajo a 10.000 personas, se dice, y costó 3,5 billones de dólares. De la época, estamos hablando de los años 60, porque aterrizaron en el 76. Hasta hace muy poco tiempo, la información, bueno, las imágenes eran de esta naturaleza, o sea, realmente buenas. Era tal el desconocimiento que en aquel momento había y que con las misiones Viking se pudo aprender, que incluso tenían una cámara en las patas porque no sabía si cuando aterrizara el módulo, en una de las patas de estas había una cámara mirando para abajo, porque cuando aterrizara no sabía si se lo iba a tragar, como si fuera una nube de algodón. Entonces tenía unos sistemas apuntando abajo, apuntando al suelo, tenía un brazo, y esta fue la famosa misión que llevó a cabo los 3 experimentos biológicos tratando de buscar vida. Eso ha sido muy controvertido, porque mucha gente piensa que aunque hubiera habido vida de verdad, no la habría encontrado porque la habría quemado. Esto hizo plantearse a la NASA una cosa importante. Estratégicamente es nefasto el plantear objetivos de búsqueda de vida hasta que no tengamos seguro si el entorno es más o menos. Si nosotros nos planteamos como objetivo vamos a buscar vida y no lo encontramos, la opinión pública puede pensar que es un fracaso de la misión. Conclusión, no vamos explícitamente a poner hasta la fecha el objetivo de vamos a buscar vida, y eso se ha mantenido. Curiosity no llevaba como objetivo el buscar vida. Vamos a caracterizar el entorno de habitabilidad, vamos a ver si las condiciones son adecuadas, vamos a lo que quiera, pero no vamos a buscar vida. Salvo que a lo mejor pues cogen una foto y sacan un conejo marciano y lo piden y digan, esto sí es vida. No está explícitamente definido el objetivo de vamos a buscar vida, en ninguna misión. Y eso es muy importante. Es muy importante porque se lo ha planteado de una manera, bueno, vamos a ponerlo en estos términos, de una manera incremental, poco a poco. La vida en la Tierra, ¿cómo la concebimos? Basada en el agua líquida. En lugar de pegar palos de ciego, en lugar de ir a, vamos a buscar, a ver si encontramos, vamos a Marte a ver si encontramos vida, nos planteamos, vamos a buscar los entornos donde es más propicio la vida. Es un poco equivalente aquí. ¿Dónde buscaríais vida? ¿En el desierto del Sahara? ¿O en Atacama, en Chile? ¿O en el Amazonas? Pues lógicamente en el Amazonas, ¿no? En ese sentido, vamos a definir cuáles son los entornos en donde se den esas condiciones más propicias para la búsqueda de vida. En Marte no hay Amazonas. Vamos a ver si localizamos, que se sepa. Vamos a ver si localizamos primero dónde están los reservorios de agua, para que luego allí ya utilicemos toda la instrumentación potente que tenemos para buscarlo allí. Vamos a ir definiendo cada vez menos el pajar.
donde vamos a buscar la aguja. Luego vamos a explorar la habitabilidad, cuáles son esas condiciones que hay en ese entorno. Y en última instancia vamos a definir la vida, vamos a buscar la vida propiamente dicha. Y todo ello siempre desde el punto de vista futuro del objetivo a largo plazo de prepararnos para una exploración lunar. Esta estrategia es la que la NASA, pero también la Agencia Espacial Europea ha seguido. Vamos a empezar por el agua, vamos a empezar por algo más fácil que incluso se puede hacer desde los orbitadores que hay alrededor del planeta, y luego vamos centrando más el tiro. Y eso ha sido a lo largo de todas estas misiones que veis aquí. Ahora mismo están en marcha, bueno, están allí la MRO Opportunity sigue, bueno, tenemos esperanza de que siga vivo, MRO sigue allí vivo, MSL con Curiosity, Maven está allí, TGO de la Agencia Espacial Europea, y estas dos son las siguientes que se lanzarán, esperemos, en el 2020. Como digo, siempre buscando el agua como el primer punto y tratando de buscar vida en el planeta. Pero fijaos cómo ha ido cambiando la evolución desde un punto de vista además también tecnológico durante los últimos años. En el 96 la NASA mandó la misión Pathfinder, la más Pathfinder, con el vehículo Sojourner, que era una cosa pues más o menos así. Se planteaba 90 días, no mucho, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si realmente podemos mandar. Estoy hablando de la etapa, digámoslo así, moderna, ¿no? En la época antigua, en donde había una lucha con la Unión Soviética, los planteamientos eran distintos. Eso ya es una estrategia moderna, en donde ya se plantean esos objetivos que antes hablaba. Con esa misión, con la misión Pathfinder, esa que recordaréis que aterrizaba con los airbags, con los grandes airbags, que botaba, se desinflaban los airbags, se abrían los pétalos y salía el vehículo la NASA se plantea una cosa. No resulta viable explorar ni este planeta que está más cercano, ni cualquier otro que incluso pueda estar más alejado, sin una mínima tecnología y una mínima inteligencia, entre comillas. Dependiendo de las posiciones orbitales de la Tierra y de Marte, las comunicaciones pueden ir del orden de entre 8 y 21 minutos. 8 cuando están más cerca y 21 minutos. Imaginad que queremos conducir cualquiera de estos vehículos en unas condiciones extremas de 21 minutos. A ver, muévete para adelante, 1 metro. Toma fotos aquí a muerte para ver el entorno. Fotos. Para atrás, todas las fotos. Ahora toma la decisión el operador correspondiente. Vale, pues ahora gira a la derecha. Tantos grados. 21 minutos. Ahora, gira a la derecha. Toma fotos. 21 minutos para atrás. Así es eterno. Esto no se puede hacer así. Y estamos hablando de Marte. Si nos planteamos en Europa o Titán, no es viable. Nos planteamos, por tanto, la NASA se plantea, por tanto, una forma de explorar esto más inteligente, con una cierta inteligencia artificial apoyada en los desarrollos tecnológicos que en ese momento ya había. Conclusión. Una vez al día le digo al rover que haga lo que sea. Pues no sé, camina 100 metros o 200 o lo que quiera que las cámaras ahora me van permitiendo. Yo hago mis modelos, lo defino todo y digo, vale, pues hasta aquí es seguro moverte. Muévete tú solo. Y cuando llegues allí me van mandando todos los datos científicos de todo eso. Idealmente lo suyo sería que le dijera, oye, en el punto, yo que sé, a 40 kilómetros para allá, vete como tú quieras, conservando la batería, no poniendo en peligro la misión, no cayendo de los agujeros, importante eso. Llega, me haces un agujero en el suelo de 1 metro, 2 metros o lo que quiera que seas y me envía la información. Eso sería ideal. De momento vamos acortando. Poco a poco, ya lo máximo que nos alejamos en un día son del orden de 150 metros. Se tomó su tiempo, no es un coche de carreras, ¿no? Pero lo hace. Esa sí sería una manera más o menos eficiente de poderlo hacer. Y así es como ahora mismo este vehículo se opera. Una vez al día se le mandan los comandos. Esto es lo que quiero que hagas a lo largo de todo tu día. Instrumentación científica incluida. Y una vez al día o dos, dependiendo de si el satélite que está arriba puede pasar más pronto, o sea, más rápido, pues le envía toda la información al satélite para que el satélite lo envíe a la Tierra. Así es como operamos ahora mismo Curiosity. Y así es como vamos a ir evolucionando en el futuro.
Hay además también otra técnica para poder minimizar el número de interacciones. Y es que el rover sea lo suficientemente inteligente, entre comillas, como para definir qué es importante de todos los datos que los instrumentos cada vez más complejos generan y qué no, y que me envíe solo lo válido. Yo aquí analizo lo que quiera que sea y puedo decirle, oye, mándame más de esto que parece esto verdad. O sea, es lo que pasamos, o sea, verdad, interesante. Pasamos de mandar datos a mandar información. Cuando tenemos 3 satélites y uno de ellos muy malito que va a ponerse dentro de poco, la misión va a acabar, y encima nos encontramos en la superficie con Opportunity y todavía sigue vivo, Curiosity, el vehículo que mandará la Agencia Espacial Europea con su estación base, el de Mars 2020, al final hay tantos vehículos, entre comillas, por suerte, sobre la superficie del planeta que no tenemos ancho de banda suficiente para traernos hacia la Tierra toda la información que ellos generan. Porque los instrumentos son cada vez más complejos, son cada vez más con mayores resoluciones, las cámaras son espectaculares, las imágenes que pueden tener, y ahora ya sacamos vídeos, ya nos hacemos selfies y todo este tipo de cosas como habéis visto, con lo cual generamos tanta información que ahora mismo es imposible transmitirla a la Tierra. Tenemos que buscar maneras de reducirlo. Pero ya veis cómo la tendencia ha ido desde 10,5 kilos de Pathfinder en el 97 a 1 tonelada casi de Curiosity en el 2012 que llegó. El rover de Mars 2020 será más o menos similar a esto. Ahí, cada vez más, ya le hemos pillado el truco y aprovechamos todas las ventanas que ocurren cada 2 años, poco más o menos, para ir mandando un vehículo nuevo para mandar informaciones. Lo planteáis, pero ya no ha llegado el punto de... plantearéis, digo, ¿no ha llegado ya el punto de poder mandar una tripulación humana? El debate está abierto. Hoy por hoy, todavía podemos obtener muchísima información de exploradores robóticos que no pongan en peligro a una tripulación humana. Ni la NASA, ni JAXA en Japón, ni la Agencia Espacial Europea se plantean misiones tripuladas tipo Mars One, de estas de yo lo mando con billete de ida y no de vuelta. Eso es inconcebible para la NASA. Cuando se mande una tripulación humana, tiene que ser con todas las garantías de que esa tripulación vuelva. Y si no, no se manda. Ellos además también lo miran desde el punto de vista global y social, porque es que un fracaso o un problema como el del Columbia o el del Challenger puede dar al traste con la misión, con el programa de exploración de Marte, como no se hagan las cosas bien. Entonces hay que ir muy cautos en esto. ¿Y el sector privado? En el sector privado depende del caso. La gente de Mars One no tiene ningún problema. Eran una especie de gran hermano, que pues si no lo conocéis, lo conoceréis seguro, ¿no? Era un gran hermano allí en donde pues básicamente, pues eso. Pero todavía incluso las empresas privadas, estamos hablando de SpaceX o Virgin o Boeing, se plantean hacer misiones seguras. O sea, la Red Dragon y todo esto son siempre bajo los principios estos que os estoy contando, de seguridad. Yo recuerdo hace pues, aproximadamente 3 años una conversación con Pedro Duque. ¿Con quién, perdón? Con Pedro Duque, que os habéis abordado con los 2 lados, ¿no? Y decía que en el screening psicológico la pregunta que te hacen es ¿te importa volver? Y si dices que, bueno, si no se vuelve, estás automáticamente eliminado. O sea, es que ya no te preguntan más, estás fuera. Es decir, sigue un poco la norma esa de la marina alemana, ¿no? Que los marinos no tienen que saber nadar porque así no dejan ni abandonan el barco. Hay que ser muy cauto a la hora de plantearse una misión de esta naturaleza, porque hay mucho en juego y mucho riesgo. Tú lo sabes, o sea, subconscientemente tú sabes, y no tan subconsciente, o sea, de manera muy presente, tú sabes que puedes no volver, pero no te puede quedar la más mínima duda de que tú vas a poner todo lo que hay de ti para volver. Por encima de todo, la supervivencia es clave. Y eso es el planteamiento.
que decíamos, ¿qué hora es? Ya muy tarde. La ciencia... ¿Perdón? Son las 8:20. Habíamos empezado a las 7:30, ¿verdad? O sea, tengo 5 minutos. Brevemente, a ver, la ciencia también ha ido evolucionando mucho a medida que hemos sido capaces de poner sobre la superficie del planeta estos tipos de instrumentos cada vez más complejos, con unos límites de detección, con una resolución, con una, en fin, con un performance, con unos parámetros cada vez mejores. Como decía antes, y eso es muy importante, la NASA nunca se ha planteado que eso fuera a buscar Curiosity, que fuera a buscar vida. El objetivo era, vamos a caracterizar el potencial hábitat. O sea, si hay en Marte, o hubo, a través de las evidencias geológicas, hubo un entorno que fuera propicio para la vida. Y en ese sentido, pues se planteaba hacer una caracterización de la geología, del potencial biológico que hay en la geología, en los elementos básicos, como digo, a través de la geoquímica y la mineralogía que hay, y además también estudiar, en cierto modo, el ciclo del agua y de polvo que se da en Marte. Cómo el agua, ya sea en forma de vapor o sea en forma de hielo, se mueve a lo largo del planeta. ¿Cómo es esa dinámica? Además de los niveles de radiación y de en general la radiación incidente sobre el planeta, esto nos daría información sobre cómo el planeta evoluciona. No es solo una foto fija de cuál es la geología que aquí hay, pues esto es lo que tenemos y ya está, sino aprender a través de todos estos parámetros cómo ha ido evolucionando o cómo el planeta ha podido ir evolucionando desde los últimos millones de años. A través de esos registros geológicos y ciclos, estudios y análisis del ciclo de agua y del polvo. Para ello llevaba toda esta instrumentación, de las cuales el más importante es sin duda este, que es el español, el instrumento REMS, que estaba orientado a la caracterización de la atmósfera, de ese ciclo de agua. Algunas fotos muy curiosas para que veáis. Estos son Mini Cooper, ¿sabéis cómo es el coche más o menos en tamaño? Fijaos el tamaño que tiene el cono superior de Curiosity. Aquí estos son, les decimos embuchados, porque cuando ensamblamos todas estas cosas nos tenemos que vestir de esta guisa. Solo se ve, son unas cámaras ISO 6 con una garantizado, un nivel de contaminación máximo garantizado de, ¿cuánto es? De 1000 partículas por metro cúbico. O sea, todo tiene que ir tremendamente limpio, por distintas razones, pero entre otras, pues porque no queremos contaminar lo que estamos investigando. Si vamos buscando vida en otro planeta, no queremos llevarla desde aquí. Podéis entender que es a lo mejor un objetivo mejor o peor, pero si vamos buscando vida, no queremos llevarla desde aquí, ¿no? Y por eso tenemos que ir con esos trajes blancos, embuchados, tardamos del orden de 20 minutos en vestirnos cada vez. Apretar un tornillo, que se puede tardar 10 minutos. Cuando te planteas apretar un tornillo en un entorno así, tienes que limpiar el tornillo, tienes que limpiar el destornillador, meterte dentro, y al final tardamos 3 horas para hacer una tarea que a lo mejor en 20 minutos se podía hacer fácilmente fuera. Esto también es tiempo y coste, mucho coste. ¿Veis esto de aquí? Este es el paracaídas que utiliza el módulo de descenso para aterrizar. No sé si llegáis a ver esta, aquí hay son dos señores, dos personas, para que veáis el tamaño del paracaídas hipersónico que utiliza la fase de entrada, la fase de DL, cuando en la primera fase, ahora lo veréis. Bueno, antes de... Yo no sé cuántas veces habréis visto este vídeo, vosotros seguro que también lo habréis visto muchas veces, ¿no? Voy a parar un segundo. Vamos a ver este vídeo de la entrada de Curiosity en la atmósfera para depositarse sobre la superficie. Seguro que ya lo habéis visto, ¿verdad? ¿No lo habéis visto? No. Bueno, en este vídeo me contaba el hombre, el jefe del diseño del módulo de descenso, que cuando se estaba proponiendo la misión, al principio, en la fase de estudios, se empieza a analizar y se ve que los sistemas, esto de los airbags que antes hablábamos, de los métodos de aterrizaje de las misiones anteriores,
no eran viables en esta misión, puesto que 900 kilos, como es esto, requeriría unos airbags de 50 o 60 metros de diámetro, muchos airbags y muy grandes, para que en el impacto no reventaran. De modo que en JPL, en California, al lado de Los Ángeles, se inventan otro procedimiento para aterrizar, que es el que llamamos el Sky Crane, es la grúa del cielo. Ahora lo veremos aquí. Consiste básicamente en que hay un sistema que se queda literalmente suspendido en la atmósfera marciana, en el aire, y con unos cables hace descender el rover sobre la superficie de manera suave. Se ponen a hacer todos los cálculos, muy meticuloso y todo, y lo mandan a Washington. Y allí en la NASA evalúan la viabilidad de todo este proceso. Luego, este señor que os estoy contando, que me contaba toda esta historia, tiene que ir allí a hacer una presentación ante el administrador general de la NASA. Llega allí, este hombre lo conoceréis, bueno, ahí está en el vídeo, hay uno que tiene unas patillas muy grandes que parece un tejano, lo conoceréis. Ese, sí, Adam Stern. Cuenta este hombre, que además es así como muy... Pues, yo llego allí y cuento a Bolden, que era Bolden el administrador, y cuando termina toda la presentación y se queda toda la gente callada mirando al administrador general de la NASA a ver cómo lo tumbaba de una vez. Y dice: mira, antes de que vinierais yo había leído todos los informes, porque esto realmente era una locura. Este método que estabais planteando de la Sky Crane era una locura, pero es que ahora veo tu presentación y me parece todavía más ridículo, más loca. Pero solo por eso sé que lo vais a hacer. ¿Cuánto dinero necesita hacer esto? Y lo hizo y se consiguió. La diferencia entre ese planteamiento y el más europeo o el más nuestro, más local, es que en realidad aquí te tumbarían directamente, puesto que hay un salto muy grande respecto de lo que sabemos hacer. En Estados Unidos, aunque el reto sea grande, si tú tienes una trayectoria muy bien definida, con un control de riesgos preciso, con vías de escape, si esto no funciona tengo esta vía alternativa para seguir hacia adelante, con un control muy exhaustivo, las cosas se emprenden. Aquí no, aquí directamente tú eres loco o tonto, así que por tu casa. En Estados Unidos se plantean eso, y probablemente esa sea la diferencia para estar en la superficie. No es que sean más listos, ni más tontos. Arriesgan y saben dónde se puede y cómo se puede arriesgar. Y es clave, es parte de esa cultura que cuando nosotros nos planteamos, por ejemplo, el instrumento español, que vamos a entregar en 2 semanas, entregamos el instrumento que va a ir, ahora os contaré un poco, a la misión 2020. Cuando yo contaba aquí al principio me decía, pero si eso no se puede hacer. Sí se puede hacer. Si lo planteamos de una manera razonable, con pasos pequeños y con un control de riesgo exhaustivo, sí se puede hacer. Y la prueba es que lo hemos hecho. Bueno, todavía no hemos llegado a Marte, ¿no? Pero me ha costado mucho discutir con políticos y no políticos y técnicos, pero se puede hacer. Hay que asumir las cosas con un cierto riesgo para poder estar en ese caballo, en ese tren. No sé qué os he estado contando, ya me he liado. Entramos en la superficie, ya me acuerdo. En este momento en el que se produce la entrada, la posición orbital de Marte y la Tierra estaban las comunicaciones estaban a 11 minutos. Todo este proceso de entrada tarda 7 minutos, bueno, algo menos, 6 minutos 40 segundos. Le llaman la superficie de, los 7 minutos del terror. Le llaman los 7 minutos del terror porque si la distancia entre la Tierra y Marte es tal que las comunicaciones tardan 11 minutos, si estos son 7, no hay manera de poder hacer nada. Lo que nosotros hacemos única y exclusivamente, nos tienen una camiseta azul que veréis ahí algunos para aparecer bien todo en la foto esta. Lo único que nosotros hacíamos era recibir los datos de Marte, mordernos las uñas y esperar que todo fuera bien. No había capacidad para poder decir, pues el cohete de la derecha o el primero que un poquito más, porque si esos son 11 minutos más 11 minutos, ya lo que hubiera tenido que pasar ya había pasado. De modo que ahí veis unas animaciones, pero eso es solo para darle un poco más de espectacularidad, como estamos al lado de Hollywood, pues hay que darle esto, ¿no? Entonces, cuando veis que hay algunos grupos que se ponen muy contentos, es porque ese grupo o esa persona era la que había diseñado esa parte del algoritmo.
De modo que cuando se llega la noticia de que se ha desplegado el paracaídas, está funcionando bien, el que había diseñado el algoritmo de despliegue del paracaídas decía, guau, si eso se estrella ya no es por mi culpa, yo lo he hecho bien y ya el siguiente que lo vaya a ver, y se pone muy contento. El vehículo, todo ese sistema entra, ahí veis todos azules, muy bonitos. Y este señor iba leyendo la telemetría de MRO. Entra a 21.000 kilómetros por hora. Lo primero que tiene que hacer Lo primero que tiene que hacer es, entra a 21.000 kilómetros por hora, no puede desplegar el paracaídas, porque despliega el paracaídas y el paracaídas no se abre, se queda totalmente así flácido, con lo cual no funciona. Lo primero que tiene que hacer es cambiar el centro de gravedad para tener un vector de entrada que no le lleve, que no consume energía, mucha energía, y entonces planea que aunque débil, pero hay cierta atmósfera, con lo cual se frena con la fricción con la propia atmósfera. En el interior de este coraza cerámica, el vehículo, lo de dentro se pone a 1500 grados. O sea, lo que además, por si fuera poco, también tiene que ser capaz de soportar esa temperatura de dentro. Pasan unos instantes y cuando ya se ha frenado un poco, va compensando con esos cohetes para no perderlo. Ya se ha frenado un poco, se recibe la telemetría y bueno, ese momento fue muy emocionante. Se compensa el vector de entrada y ahora se abre el paracaídas, se dispara una carga pirotécnica y se dispara el paracaídas. ¿Ves? ¿Ves? Eso es solo una animación. Y ahora se despliega, se suelta el... ¿Ves? Ese es el... ya... Se ha desplegado la coraza cerámica, esa que os decía, y ahora se produce ya la entrada, se va frenando con el paracaídas y ahora se suelta el vehículo con el módulo de descenso. Y con esos retrocohetes se va frenando. A unos 20 metros, 17, 20 metros, empieza el sistema... Ah, bueno, otra cosa, es que además... ¿Dónde es? Aquí. El sistema tiene cámaras, tiene radares, para ir viendo cómo, por un lado, cómo se va moviendo horizontalmente. Si el vehículo, si todo ese sistema tiene una velocidad de deslizamiento horizontal muy grande, el sistema corrige y actúa sobre los motores de un lado para ir frenándose. Y además con las cámaras va detectando, analizándolas en tiempo real, dónde es el mejor sitio para aterrizar, por si hay piedras grandes o voluminosas que puedan poner en riesgo el aterrizaje. De modo que va frenándose, va entrando y va eligiendo aquí no, aquí sí. Y entonces, a unos 20 metros aproximadamente del suelo, se produce el descenso del módulo. Se despliegan las ruedas, el sistema de arriba sigue descendiendo. En el momento en el que nota que este ya ha tocado tierra porque ya no tiene carga, ya no le pesa, automáticamente el del suelo corta. No sé cuántas veces habré visto el vídeo y siempre se me pone el vello de punta. Es que rememoro lo que vivimos ahí, eso fue muy emocionante. Llorábamos como niños, no me da vergüenza decirlo. Ahí estábamos todos, mira, así, ese es un ejemplo, ¿no? De verdad que fue realmente espectacular. Porque esto, aunque parezca mentira, salvó el programa de exploración de Marte. Si eso hubiera fracasado, la NASA hubiera cerrado el grifo en el programa de exploración de Marte. El hecho de tener este éxito y de todas las visiones y todas las cosas que se sacan... Bueno, y cuando recibimos esa primera imagen que veis ahí, esta primera imagen ya fue apoteósico. Porque ya no era solo que habíamos aterrizado, sino que encima habíamos aterrizado con las ruedas para abajo. Parece una tontería, pero no lo es. O sea, puedes haber aterrizado boca abajo y entonces yo hubiera acabado. Pero recibimos esta imagen, la primera, que todavía no se había quitado ni el filtro. Esto es una especie de cover que tenía de tapadera para que el polvo de la entrada no dañara la lente de la cámara. Esto después se quita y tomamos una imagen limpia. Pero vemos la sombra ahí y aquello ya fue espectacular. La confirmación de que habíamos aterrizado sobre otro planeta un vehículo de 900 kilos con este método que os estaba contando.
Imaginad además a algunos de estrellas y a algunos militares, y esto es lo que empezaron a funcionar en la cabeza. Si somos capaces de aterrizar esto allí, lo que podemos hacer con otras cosas que no me quiero ni plantear. ¿Vale? Entonces, esto fue realmente espectacular. Fue un hecho histórico que pretendemos lógicamente repetir en el 2020 con el aterrizaje. Ya voy a ir terminando porque además ya estaréis cansados. Después de todo este tiempo y de todos estos años, esto fue en el 2012, agosto del 2012 cuando llegamos. En todo este tiempo por resumirlo mucho, hemos confirmado que en Marte se dieron esas condiciones para la vida, esas condiciones que parecían que eran tan ideales y tan extrañas y singulares que antes os comentaba, se dieron en Marte. En el cráter Gale, donde estamos, donde está Curiosity, se da la circunstancia de que allí hubo agua hace 3.400 millones de años, o 3.800, o 4.000, hubo agua, y que si hubiéramos estado allí, podríamos incluso haber podido beber ese agua, porque era un agua más o menos neutra en términos de pH, tenía una baja salinidad, o sea, podríamos haber bebido ese agua. En Marte se dieron, ahora no, estamos estudiando dónde ha ido ese agua, en fin, todo eso, pero que se dieron unas condiciones, que ese era el objetivo de Curiosity, que podían haber albergado vida. ¿Dónde está esa vida ahora? Pues con la radiación ionizante todo eso se ha desnaturalizado. O sea, la radiación que llega del Sol a la superficie del planeta es capaz de deshacer las proteínas. Si hay algún tipo de remanencia, buscamos ahora entornos de alta preservación de material biológico, de material orgánico, estaría en el subsuelo. Y es por eso por lo que las futuras misiones se plantean el explorar el subsuelo. En donde además también puede que haya una mínima energía residual dentro del planeta. En donde además también sabemos que por el hecho de que haya una pequeña coraza entre comillas, capa de polvo de tierra, ya te aísla de esa radiación. La radiación la atenúa muchísimo a los pocos micras incluso, o sea, a 1 centímetro de la superficie, ya no llega toda esa radiación que puede deshacer las proteínas. Puede que haya incluso agua líquida si hay energía residual. En resumen, puede haber unas condiciones propicias. Eso en cuanto al subsuelo. En cuanto a la atmósfera, pues hicimos una caracterización también con el instrumento nuestro español y con el instrumento SAM, donde vemos que la atmósfera es fundamentalmente CO2 y argón y nitrógeno. Recientemente además también hemos visto esas trazas de metano, que seguro que os sonará de haberlo leído en la prensa recientemente, en donde, ojo, el metano es cierto que puede, aquí lo he tratado de diseñar, de dibujar un poco aquí abajo. El metano es verdad que puede ser de origen biológico, pero también es cierto que a través de una determinada química entre el agua y la geología y la mineralogía que hay, también puede generar ese metano. Tenemos que seguir avanzando en ese conocimiento, en ese metano, el buscarlo y analizarlo para saber si procede de este lado o procede de este. Pero bueno, son indicadores que nos van dando cada vez más información. Os decía que el lunes que viene, 26 de noviembre, aterrizará sobre la superficie de Marte esta plataforma. Es la misión InSight, ¿sí? En donde también tenemos un instrumento, el instrumento TWINS, que es en cierto modo es un gemelo del de REMS, por eso jugamos con la palabra y le pusimos ese nombre. Esta misión ya no es que ya no, sino que difiere un poco de esos objetivos que antes os estaba contando, de la búsqueda de vida y demás, y se va a centrar en la caracterización del planeta, del interior del planeta desde un punto de vista geológico. Es como si le hiciéramos al planeta una especie de análisis médico, en donde le vamos a medir el pulso, que sería el equivalente a los movimientos sísmicos que hay, para ver si hay una cierta energía interior en el planeta. Vamos a medir la temperatura a través del flujo de energía que va y que sale de la superficie con un sistema que se clava sobre la corteza. Y además también vamos a ver con el experimento, con el RISE sabéis que en el planeta, a lo largo de su órbita a lo largo del Sol, no solo se ve influenciado por las fuerzas del Sol y de los planetas más gigantes, sino que además también puede tener un mínimo bamboleo
por el hecho de tener un núcleo líquido, si lo tuviera. Es como cuando tenemos un huevo duro o fresco y lo giramos. Cuando el interior del huevo pues, se mueve, eso hace que el movimiento de rotación del planeta también haga cosas raras. Estamos hablando de cosas de micras, pero desde la Tierra, con antenas y la precisión que ahora mismo tenemos, somos capaces de poder medir esas pequeñas variaciones de milímetros del planeta en su rotación diaria y además alrededor del Sol. Con todo ello y con modelos, vamos a aprender cómo es de verdad Marte por dentro. Si tiene una corteza más grande o más estrecha, si tiene núcleo todavía líquido, si tiene, en fin, todos esos parámetros. Aquí veis una foto de verdad, estos son el sistema español, estos son los estos, y veis cómo la primera bandera española llegará a la superficie de Marte el día 26. Este es el target de calibración de la cámara, o sea, las cámaras que tiene, hay una cámara en un brazo, esa cámara cuando se tenga que hacer la calibración apuntará a este target y utilizará las banderas como punto para hacer una calibración geométrica y de distorsión. Eso también conocéis vosotros bastante. Y hemos metido una bandera, llegará a Marte la primera bandera española, que, bueno, espero que la verdad que todo vaya bien. Este es el instrumento, como os digo, tú. Y ya por terminar, en el 2020 vamos a mandar una misión que es todos estos aspectos en cuanto a lanzamiento, crucero, la fase de entrada, muy similar a Curiosity. De todos los objetivos, que parte de ellos son heredados también, pues quiero destacar un par de ellos. Uno es que este sistema, esta nueva misión, se va a encargar de recoger muestras. A alguien en la NASA se le ocurrió, bueno, se está hablando desde hace un cierto tiempo en traer muestras marcianas desde allí hacia aquí y aquí analizarlas con toda la instrumentación que tenemos. Opción 1, pues nada, mandamos una misión que coja y recoja más o menos por allí lo que pueda, no se puede mover mucho porque la energía la necesita para salir del planeta y volver a la Tierra. Entonces, que coja por allí lo que pueda y que se lo traiga. Opción 1. Opción 2. Ya que tenemos un vehículo tipo Curiosity, o sea, 2020, todavía no le hemos puesto un nombre así chulo, ¿no? Siempre se le hace un concurso en los colegios para darle un nombre así. Ya que tenemos la capacidad de movimiento de eso, en donde se prevé que pueda recorrer del orden de 40, 50 o 60 kilómetros y a lo largo de todos esos kilómetros vaya a encontrar entornos distintos, geológicamente distintos, ¿por qué no aprovechamos esa capacidad de movimiento que vaya cogiendo las muestras y las vaya metiendo en botecitos entre comillas, en unas veces en unos recipientes, y que al final o en algún punto pues deje todas esas muestras, 40, 25, las que quiera que sea, las deje todas juntas. De modo que la misión de retorno de muestras futuro lo único que tenga que hacer es llegar allí, coger las muestras esas y se traería una gran riqueza en cuanto a diversidad de muestras. Eso tiene muchas complicaciones, porque además llegar allí al punto ya no es solo quiero aterrizar en esta elipse, ya es quiero ir a ese sitio en concreto. Tiene historia, pero está muy bien pensado. Y de hecho, con esta misión 2020 hemos heredado unos requisitos muy estrictos precisamente por esa historia que eso es uno de los objetivos que se plantea esta misión. El recoger muestras, almacenarlas de manera hermética y tenerlas disponibles o ponerlas en algún sitio para que la misión de retorno de muestras las recoja cuando vaya. Y dos, importante, y esto está muy orientado a la preparación para la exploración humana. Estamos hablando en el contexto en el que antes os decía. Vamos a mandar una tripulación humana con todas las garantías para que eso vuelva. Opción 1, nos llevamos desde la Tierra todo lo que la tripulación humana vaya a necesitar, incluido las patatas y esto que tengan que plantar por si acaso. ¿Habéis visto la película de Marciano? Entonces, nos lo llevamos todo, incluido el oxígeno, en fin, todo lo necesario para volver para acá. Opción 2, ¿por qué no utilizamos esto que antes os contaba y extraemos el oxígeno que vaya a necesitar la tripulación allí y en el retorno de vuelta, en el camino de vuelta, y además también el oxígeno que se necesita como combustible para salir del planeta, y todo eso lo obtenemos del propio Marte y no lo tenemos que llevar? Con lo cual, lo que ahora la NASA está haciendo es desarrollando tecnología que se mandará en 2020, la misión 2020, para probar esa extracción de oxígeno de la atmósfera marciana. De aquí, compuestos, o sea, con reacciones químicas podemos obtener el oxígeno. Y eso es
uno de los instrumentos que lleva el vehículo. Bueno, aquí veis el español, todos estos letreritos son el español, y aquí abajo lleva un sistema demostrador para coger el CO2 de la atmósfera y generar oxígeno. Solo es una prueba, solo es verificar que de verdad eso funciona, y si eso ya funciona, en las siguientes misiones ya llevarían esto. Solo tendríamos que llevar, por tanto, el oxígeno que se necesite en el viaje de vuelta, porque ya consigue allí lo que sea para lo de allí y además también para volver. Es interesante también la cosa. También va a poner en marcha, o sea, va a utilizar esta misión, no sé si lo llegáis a ver aquí abajo, en la axila del rover este, hay plegado una cosa rara que es en realidad un dron. Es un helicóptero que cuando llegue a Marte esto se depositará sobre el suelo, abrirá las alas y volará un poco por allí. Es una demostración, solo es un sistema demostrador. Pero si eso funciona, esos sistemas se podrían utilizar para la ayuda a la navegación, o sea, desde arriba ver con una cámara mucho más ampliamente y poder dirigir donde quieres ir o incluso hacer algún tipo de investigación. En este caso es solo de investigación, o sea, solo de demostración. Como digo, este es el instrumento español de esta misión, se llama MEDA, MEDA, y va a medir los parámetros ambientales. No voy a entrar en detalle. Pero respecto del de REMS ha supuesto un cambio cualitativo. O sea, esto es una segunda generación. Hemos querido aprovechar todo lo que aprendimos de la otra vez, donde era nuestra primera, en REMS era la primera vez y ahí vamos un poco como el que no sabe, entrando pues esas negociaciones un poco con timidez. Cuando ya sabemos cuáles son las reglas del juego ya puedes apretar mucho más. El instrumento este ahora es 3 veces lo que pesaba REMS, con lo cual es mucho más complejo. Y bueno, simplemente plantearos una pregunta. ¿Y después qué? Pues bueno, lo que antes os decía, vamos a perforar en el subsuelo, vamos a ver con qué nos sorprende ese subsuelo de Marte, y luego también traer, veis los tubos estos que os estaba contando antes en la misión de retorno de muestras. Eventualmente, si funciona lo del dron, pues empezaremos a explorar ya grandes extensiones con vehículos de esta naturaleza que puedan recorrer mucha más distancia, y pronto, no tardará mucho, veremos sobre la superficie del planeta Marte tripulación humana. No digo que se llamen astronautas, cosmonautas, taikonautas, que es el nombre que se le da en la agencia china a los astronautas, a lo mejor una tripulación internacional. Y en última instancia, bueno, podremos en algún momento habitar Marte, terraformarlo, como en muchas novelas de ciencia ficción se plantean. Y bueno, en última instancia deberíamos hacerlo. Y nos aburro ya más. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Presentado es lo que se plantea el gobierno de Estados Unidos. Es un esfuerzo internacional. Bueno, pero fundamentalmente sí. Pero luego está Elon Musk y otros que dicen que van a llevar gente a Marte. Todo eso cómo está. Y eso cómo interacciona con todo lo que has contado. Elon Musk en su momento me pareció además también una estrategia muy brillante. Va a Washington, a la NASA, y le plantea, en la carrera esta que te planteas de poner una tripulación humana sobre la superficie del planeta, tienes todavía unos puntos muy débiles que resolver, que es, pues eso, el vehículo para llevarlo y para traerlo. Te propongo, dice este señor, te propongo que yo, bajo mi cuenta y riesgo, desarrolle la tecnología para ponerlo allí en la superficie y después traerlo de vuelta, que es el Red Dragon, y si eso funciona, me lo compras. Me compras X modelo. La NASA vio el cielo abierto. Dijo al principio, no tengo que pagar un duro en el desarrollo tan costoso que supone todo esto. Con todos los procesos de seguridad y de calidad que yo te exija. Sí, no hay problema. Y se firmó ese contrato. Al poco tiempo la NASA se dio cuenta de que había abierto una puerta peligrosa. Porque Elon Musk desarrolla toda esa tecnología que luego se la van a comprar, si todo esto va bien, pero es que encima él tiene la tecnología para poder hacer eso. Ya la tecnología no es exclusiva de una agencia, ya la supremacía de la NASA ya pasaría incluso a un segundo grado, y una empresa privada tendría tecnología para poder llegar al espacio, hacer geominería o astrominería, hacer viajes tripulados que muchos se plantean,
era un planteamiento que no se había hecho en la NASA. Y ahora ciertamente es un poco preocupante todo lo que puede significar. Elon Musk también se pasó un poquito de largo en su apuesta y dijo que iba a poner, en el 2018 iba a tener un sistema demostrador. La cosa ha ido mucho más lenta de lo que se pensaba y no es tanto. Pero aún así se abre una puerta que hasta ahora estaba muy cerrada. Ya no solo son las agencias, sino la investigación privada y con todo lo que ello implica. Eso es muy interesante para nosotros que trabajamos en el sector en general, pero además también para el propio sector y la comunidad en general. O sea que muy atentos a cómo va evolucionando eso. De momento va funcionando muy bien, más lento, pero muy bien. Sí, una pregunta. ¿Qué biofirmas se están utilizando para buscar vida en este... De momento no hay una búsqueda en las misiones actuales. No hay ningún planteamiento de utilizar biosignaturas, más allá de compuestos orgánicos básicos. Hablamos de estructuras moleculares muy simples, pero de momento no hay una instrumentación, en las misiones actuales no hay una instrumentación que vaya en ese sentido. Son los planteamientos futuros en donde hay instrumentos, de hecho, por ejemplo, estamos trabajando también en uno en donde utilizamos como biofirmas puras y genuinas por ejemplo, cadenas proteínicas complejas de las estructuras membranosas de los compuestos orgánicos. Estoy hablando de búsqueda de vida propiamente dicho. Hay muchos indicadores, tipo el metano, tipo otro, que sí se consideran como biofirmas, pero realmente son mucho más vivos como el que te decía. Sí, compuestos de fósforo. Yo no soy biólogo y no te puedo dar todos los detalles, pero son compuestos mínimamente complejos y seguro que tendrán... Es que no te sé decir realmente, lo siento. Pero perdona, que había una pregunta por allí detrás. ¿Qué cosas se piensa coger en Marte? O sea, ¿qué cosas que puede haber ahí? ¿Oro? ¿Perdón? ¿Oro? Pues, sí, en Marte hay tanto oro como aquí. O sea, todos los elementos que nosotros tenemos en nuestra Tierra se formaron en la tercera generación y hay exactamente los mismos materiales. Yo creo que el oro no es hoy por hoy un elemento que compense traérselo de Marte, pero sí hay otros compuestos y aún más en los asteroides, los asteroides ¿perdón? Ahí hay muchísimo material que se plantea desde esa perspectiva traer a la Tierra. El oro no es un elemento que hoy por hoy sea específico de Marte, al menos que yo haya oído. ¿Hay heliógenes? ¿En Marte? Como en la Luna, hay cantidades... Dices sí, ya en el rebolito. La verdad es que no se ha detectado pues. Perdón. Bueno, entiendo que en Mars 2020, que está prevista creo para julio, ¿no? Del 2020, hoy he visto una nota de NASA en la que ha precisado el punto de aterrizaje, ¿no? ¿Tiene algo de peculiar el cráter G0? Y0 es el lugar elegido. Se buscan desde distintas perspectivas. Desde la perspectiva fundamentalmente astrobiológica de la preservación, y de la diversidad. No queremos que los sitios sean realmente aburridos, monótonos. Vamos normalmente a esos entornos en donde por una razón o por otra hubiera algún flujo de agua que pudiera haber generado, o que pudiera tener filosilicatos, porque todos esos elementos son como arcillas. Las arcillas, los filosilicatos en general, son elementos que conservan muy bien la vida. Imaginad que restos orgánicos hubieran quedado atrapados en esos filosilicatos, podrían haber aguantado muchos millones de años sin haberse desnaturalizado. Si por contra, por ejemplo, fueran muy ácidos o fueran muy salinos, con altas concentraciones, se habría disuelto, se habría muerto y desasociado. De modo que es un lugar en donde se dan flujos de agua, de entradas. Además también desde un punto de vista atmosférico también hay una dinámica muy interesante para aprender sobre el planeta. Hay un gran potencial de habitabilidad en términos de preservación
Es muy curioso todo el proceso de selección que hemos sufrido porque aquello es todo muy democrático. Se plantean unos cuantos sitios, después la gente va votando, allí vota todo el mundo. Y levanta la mano, pues venga, estos 3 primeros, y ahora vamos, en el siguiente encuentro, en la siguiente reunión, pues nos centramos en esos 3, la gente busca, investiga con los datos de satélite, y así al final nos quedamos con 3 y después hoy con 10. Pero es muy interesante desde el punto de vista de la preservación y del contexto de habitabilidad. Y además también para que nos pueda dar juego la instrumentación que llevamos. Si en el mejor de los casos hay microsismicidad, como nos has explicado antes, ¿por qué hay tanto interés en mandar allí un sismómetro? Que no parecía pequeño. ¿No hay otro instrumento, no hay otra cosa que se pueda buscar? El sismógrafo ese, que es un instrumento francés, ya lo habíamos estado hablando en algún momento, es realmente sensible y pretende además también, a través probablemente de esos movimientos sísmicos y de la propagación a lo largo, con todo esto con modelos en tierra. O sea, después eso se correla con muchos modelos y muy complejos modelos que se han desarrollado a lo largo de estos últimos años. Ver cuál es el modelo de capas, o sea, ya no solo por la sismicidad o incluso los impactos de meteoritos que puedan aparecer, sino el analizar conjuntamente con los datos orbitales dónde se produce un impacto, cuánto tiempo tarda, cómo es la señal, cuáles son las firmas que se ocurren y todo eso, para ir reduciendo los modelos de corteza de Marte, que ahora mismo pues, tenemos una gran incertidumbre sobre cómo es el planeta por dentro. Entonces, yo no soy geólogo en ese sentido, ni sismólogo, pero tienen grandes expectativas en cuanto a, si todo funciona bien, la técnica y la tecnología empleada por este instrumento francés para poder hacer un registro de todas esas firmas de patrones sísmicos que se generan por todo el movimiento del planeta en general. Bueno, pues tenemos que ir marchando. ¿Quieres que le saque una foto? Ah, ya lo quitamos, sí. Bueno, ya lo había sacado.